Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy, 23 de diciembre. Vean, muchas personas creían que no íbamos a llegar a este momento. Muchas familias, muchos hondureños por ahí se creyeron de que en medio de tantas dificultades, en medio de tantas vicisitudes, no íbamos a llegar al 23 de diciembre, a las vísperas de la Nochebuena, a las vísperas de la Navidad. Pero aquí estamos, todos nosotros los hondureños. Yo sé que hay algunas familias que en el recuento de los daños que nos deja este ciclo de 12 meses, pues muchas personas tienen que lamentar la pérdida de un familiar, tienen que lamentar la situación difícil que les ha tocado pasar, sobre todo en materia económica, porque perdió su esposo, la esposa, el papá, la mamá, perdió el trabajo o en este momento está suspendida de sus labores que le permiten llevar pues el sustento, la comida a su casa. Ha sido un año complicado. Nunca antes, creo, nuestros antepasados pasaron así de manera colectiva por una situación tan difícil como la que nos ha tocado vivir este año 2020. El 2020 ha marcado a muchas personas, ha marcado al país, le ha puesto una cruz o un cheque a la historia de nuestra nación. Muchas circunstancias que nos han sucedido que pues solo queda como para hacer una profunda reflexión. Nos confinó en los hogares, nos confinó en la ciudad, se ha ido abriendo muy paulatinamente la economía, se ha ido abriendo muy despacio la casa para poder salir a la calle. Y es precisamente el tema que queremos abordar el día de hoy, una especie de reflexión de lo que nos ha dejado el 2020 y lo que podemos esperar para el 2021. Pero reflexión desde el seno familiar. Vean ustedes, este 2020 ha quedado como para muchas familias con rencillas familiares producto de la pandemia, pero también hablaba con uno de nuestros invitados y ya se los estaré presentando, de que a muchas personas también les sirvió para la reflexión, para la armonía, para el encuentro familiar, de esposos, de los padres, de los hijos. Así que es un tema interesante para el día de hoy porque vienen las reflexiones familiares, las reflexiones de cómo puede superar heridas que aún están ahí dentro de su hogar, de cómo puede fortalecer ese vínculo que creó con con los suyos, con los que tiene cerca, con sus hijos, y sabemos que está una marcada distancia. Si no vive con sus padres, con sus abuelos, hay una marcada distancia física, aunque no lo sea en el ámbito personal, sino que física, porque hay personas en este momento que no han visto a sus abuelos y algunos no han visto a sus padres por el temor a llevarles el virus del COVID-19. Así es que le rogamos su atención en el tema que desarrollaremos el día de hoy. Tenemos lista una interrogante, podríamos prepararla incluso, Gabriel Andino, aquí en este momento, como son tiempos de paz, son tiempos de armonía, son tiempos de reflexión, Gaby, pero también son tiempos para preguntarle a ustedes, bueno, ¿cuál es su proyecto personal? ¿Qué heridas hay que sanar en el ámbito familiar y en el ámbito también en el ambiente de la sociedad en estas vísperas de Navidad, en este fin de año? Gabriel Andino, nos vamos con, bueno, la que habíamos concebido primariamente, la interrogante, Gabriela. Son tiempos de paz, de armonía, pero también de reflexión. ¿Cuál es el proyecto personal para estos tiempos de Navidad y para el próximo año? Gabriela, adelante. Gracias, licenciado. Muy buenos días. En casita, de inmediato le invitamos a que participe con nosotros en nuestras redes sociales
y así como lo mencionaba el licenciado Ulises Aguirre, nos comparta cuáles son esas reflexiones, cuáles son esos proyectos que tiene usted para 2021 en momentos donde pues diciembre trae paz consigo, trae armonía y pues nos comparte cuáles son sus proyectos para el próximo año. @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. El tema de hoy en Frente a Frente. Ya volvemos. Bueno, lo dice la pregunta que hemos planteado el día de hoy. Tiempo de paz, tiempo de armonía, pero sobre todo tiempo de reflexión. Y hacia ahí queremos ir nosotros, entrar a una respetuosa reflexión en las vísperas de la Nochebuena. Vean, insisto en esto, mucha gente no se lo puede creer, pero llegamos al 23 de diciembre. Mucha gente no ha disfrutado esa magia que tiene la Navidad por las circunstancias que nos rodean al país. Vea, salimos de un confinamiento y luego ya nos vienen con la advertencia que tiene un ligero sabor a amenaza de que si las situaciones se desbordan en esta Navidad y este cierre de año, volvería el confinamiento, la restricción por dígitos y de repente el confinamiento total, como ya ha sucedido en otras naciones, en otros países con mucha más cultura, con mucho más educación, pero se han visto obligados a llegar al confinamiento. Y hoy es una reflexión a nivel de la familia. Hemos visto casos de los cuales ya estaremos hablando y describiendo, de situaciones que nos meten frío cuando vemos una esposa que viene y planifica la muerte de su propio marido, una hermana que planifica y termina con la vida de su propia hermana. Vean, esas situaciones a uno le llaman la atención porque hemos visto situaciones difíciles en el país, pero hasta ahí no habíamos como llegado, sobre todo cuando esta esposa planifica la muerte de su marido, situaciones que la miramos de manera muy recurrente en esta sociedad de los Estados Unidos, sobre todo por estos pleitos de seguros personales, pero aquí en el país no estábamos acostumbrados. Así es que de inmediato les presento a mis invitados, el licenciado Roger Martínez, expertos en familia, un rostro y una cara conocida aquí en Frente a Frente y también en otros espacios. Licenciado, buenos días. Buenos días, Ulises, gracias por la invitación, gracias por estar aquí en este tema que creo que nos tiene que interesar a todos los hondureños, porque el tema familia es un tema de prioridad en la vida social. La licenciada Ninosca Alfaro es psicóloga de la Dirección de Adolescencia y Familia DINAF. Licenciada, buenos días y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, licenciado Ulises. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y por pues nuestra participación en este set siempre es muy grata. Bueno, y reiterarles que este es un tema interesante habida cuenta de los aportes y las reflexiones que traen nuestros invitados. Así que también le doy la bienvenida al licenciado Óscar Osorio, también experto en temas de familia, lo tengo conectado por la vía Zoom. Licenciado, buenos días. Buenos días, Ulises, y a los invitados y a toda la teleaudiencia. La familia es un tema prioritario y estamos aquí para aportar. Bueno, de entrada, licenciado Roger Martínez, bueno, ¿cómo está la familia en este momento cuando son momentos difíciles, vienen de una etapa en la que hemos estado en confinamiento, medio se ha abierto la puerta, pero ya nos dicen, vean, si van a ir a visitar a su familia, aunque la recomendación es no ir a visitar a su familia, pero si la van a ir a visitar, mantenga la distancia, el distanciamiento social, no se acerque sobre todo a los mayores de edad, y la gente está como confundida. Y queda el pesar por el momento, queda hasta la nostalgia previa de decir, sí voy a ir a visitar a mi abuela, pero no la puedo recibir o no me puede recibir con un abrazo. Tengo 10 meses de no verla. Entonces hay como una especie de confusión y mucha nostalgia en este momento. Bueno, yo creo que, efectivamente, como usted decía en la introducción, hemos pasado tiempos difíciles, o sea, creo que ha sido un año muy particular que todos recordaremos. No este 2020, esperemos que el 2021 se porte mejor, ¿no?, de lo que se ha portado 2020. Y yo creo que sí ha habido un impacto en la familia. Lo que pasa es que el impacto creo que tiene mucho que ver con la actitud de las personas. O sea,
si bien es cierto, el confinamiento, el encierro, la convivencia cotidiana, o sea, porque uno de alguna manera la dinámica familiar era que uno se iba temprano y realmente uno convivía con la esposa y los hijos o muy temprano en la mañana, a veces muy a la carrera, o cuando uno regresaba del trabajo cuando ya era casi de noche, ¿no? Entonces realmente el intercambio de opiniones, de ideas, la convivencia. Acuérdese usted que cuando uno comparte tiempos y espacios, alguien dice que la cercanía produce calor y el calor produce fricción. Entonces, lógicamente, ¿verdad? No es lo mismo tratar con una persona a la que uno ve temprano en la mañana, tarde en la noche y que apenas hay oportunidad de intercambiar opiniones, ideas, de estar en contacto, que cuando uno tiene que estar todo el día, ¿verdad? Estando los 3 tiempos de comida, ¿verdad? Desde que se levanta hasta que se acuesta con la misma persona y por lo tanto como que sale más a flote, por un lado, las cualidades que uno tiene, porque es cierto, las virtudes humanas que uno tiene, pero también los defectos, don Ulises. Entonces, digo, todo depende de cuál es la actitud que uno tiene, porque si bien es cierto, yo sé de familias donde sí la situación se ha puesto complicada, esa convivencia, ¿verdad?, que hace que salgan las virtudes y los defectos de uno, ha hecho que al salir los defectos se genere roce, confrontación, dificultades, conflictos, pero por otro lado, sé de muchas familias donde esa convivencia cotidiana prolongada, estable durante todos estos meses, ha sido positiva. O sea, la gente se ha acercado más al haber convivido más. Efectivamente, ha podido disfrutar más de las virtudes de los demás. También ha conocido los defectos, pero le ha permitido trabajar sobre ellos, ¿verdad? Y creo que ha sido, repito, una oportunidad de maduración, de enriquecimiento de la vida familiar. Entonces yo creo que hay un poco las dos cosas. A veces lo que pasa es que, claro, alguien decía, ¿no?, que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, y es cierto, ¿no? Cuando se dan situaciones como las que usted mencionaba, que a todos nos impactan y nos chocan, uno dice, caramba, o sea, ¿qué está pasando en las familias? O sea, ¿es que acaso la entidad familiar es una entidad que está en proceso de descomposición? Yo no creo, ¿eh? Sí creo, definitivamente, que hay familias que definitivamente no están funcionando como familias, como lo que debería ser la familia, y que hay alguna crisis personal que luego la aporta a la convivencia familiar y que genera una crisis con el resto de las personas, pero no es en sí la institución familiar la que está en crisis o la que está, digamos, en proceso de descomposición, no de descarte. Yo creo que eso es claro que no. Pero sí ha sido una etapa peculiar. Yo, incluso hablando al momento con mi esposa, le digo, mira, hay cosas que sí voy a extrañar de estos tiempos de pandemia, porque hemos podido hacer un montón de cosas juntos que nunca habían podido hacer en los 36 años que tenemos de casados. Y en los últimos 10 meses sí los hemos podido hacer, últimos 9 meses, ¿no? 10 meses, lo hemos podido hacer. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la actitud que tenemos las personas, y no solo ante estas circunstancias, sino ante todas. Pero esta circunstancia en particular, repito, si la actitud, ya antes había una actitud de confrontación, de conflicto, esto lo ha acentuado, lo ha agravado, ¿verdad? O sea, porque si ya se llevaban mal, ahora estarse viendo todo el tiempo, la cosa va a ser a peor, pero si ya había una lucha, un interés por llevar una relación de armonía, una relación sana, creo que más bien la ha potenciado, o sea, con toda sinceridad. Ahora, licenciado Óscar Osorio, ¿cómo en estos tiempos de Navidad superar algunas diferencias cuando estamos frente a un día, estamos hablando del día de mañana, el 24, que será bastante atípico? Muchas personas no podrán convivir con los suyos, no podrán tener la cercanía que tenían con todos, sino que ya lo dice incluso las medidas que ha implementado la mesa multisectorial, que no pueden pasarse de 10 personas. Pero ¿cómo lograr esta armonía cuando se viene de todo un año de confinamiento? Y parece que la consigna, la máxima que le está enviando la misma autoridad o las recomendaciones lógicas producto de la pandemia es que pues se mantenga el círculo, la burbuja, dicen ellos, de los mismos que se han estado viendo. ¿Cómo lograr esa armonía o cómo limpiar o curar heridas que ha dejado el confinamiento cuando la celebración de esta Navidad va a ser en esa misma burbuja? Creo que lo importante en este sentido es el sentido común. O sea, estamos en una realidad muy diferente. Y creo yo, si pensamos en el bienestar de aquellos que decimos amar, creo que la prudencia como virtud nos debe de llevar a respetar las normas de bioseguridad. El núcleo familiar está en este momento pues en un proceso de asimilación todavía, porque a mí me da la impresión
que en muchas familias todavía no se asimila que estamos en una pandemia, los riesgos que hay si no guardamos todas las medidas de bioseguridad. Entonces, celebrar la Navidad es darnos cuenta de la importancia de valorar la vida como don, como un don. Y la familia es una riqueza maravillosa. Ahora, por ejemplo, debemos de ser sensatos. Carlos. O sea, no es lo mismo compartir con un familiar que está vivo a ir a enterrarlo. Entonces, pensando en el sentido común, con sentido común, mejor dicho, lo más sabio es ser prudentes en este aspecto. O sea, tener calma, podemos conectarnos, podemos ya hacer una videollamada, pero ya esa presencia física implica extremo riesgo. La Navidad es un tiempo profundamente espiritual. La Navidad tiene esa dimensión de generar, de aportar unidad a la familia, esperanza a la familia, perdón a la familia. Entonces, es ahí donde debemos de funcionar con cerebro, sabiendo interpretar esta realidad de hoy y dándonos cuenta que no podemos poner en riesgo ni la vida de las demás personas ni la nuestra. O sea, el sentido común. Yo creo que lo vital en este momento es el sentido común. O sea, vamos a celebrar Navidad como lo vivió el propio Jesucristo, la Virgen María y San José, que eran solo los tres ahí. O sea, así nos toca vivir este momento solo los que estemos en casa. ¿Para qué vamos a arriesgar a los demás o arriesgarnos nosotros? Entonces, sentido común es lo que invito a que cada miembro de cada familia tengamos en este tiempo de Navidad. Aunque no sea fácil, licenciado, porque las familias hondureñas, muchas familias, el común denominador de las familias está acostumbrado a encontrarse en grupos, a encontrarse todos, aunque no les resulte pues muy familiar, muy común esto, tendrán que acostumbrarse en esta fecha, en tanto llega la vacuna de la COVID al país, porque mucha gente se estará preguntando, pero bueno, si estábamos esperando este momento para encontrarnos todos, esta vez no es posible. Sí, ¿no? Así es, Ulises, y es básico, insisto en esto, es ver algo muy práctico. Esta realidad que estoy viviendo, esto que estamos viviendo, nos lleva entonces a ser prudentes. O sea, no porque no estemos compartiendo una noche de festividad, significa que va a haber una inmensa tristeza, dolor, frustración en mí. No, o sea, este COVID-19, ¿sabe que ha venido a calibrar también la madurez emocional de cada uno de nosotros? Yo tengo a mi madre, por ejemplo, que tiene más de 80 años. Y entonces yo estoy viendo, o sea, ¿qué hacer? Bueno, no voy a ir. El otro día fui, pero no entré a la casa. Le llevé sus cositas y ahí se las puse afuera y platicamos, ella adentro y yo afuera. O sea, es que es sentido común, pero vas a entrar, a llegar y compartir eso sí que realmente sería un acto de irresponsabilidad. ¿Que estamos acostumbrados? Sí. Hemos estado acostumbrados, pero la realidad de hoy, la exigencia de hoy es no ser parte o no desarrollar esa costumbre por los momentos. Bueno, y es parte de los mensajes que les trasladan, bueno, expertos en materia de familia, como el licenciado Óscar Osorio, el licenciado Roger Martínez, en este tiempo que son tiempos difíciles. Y el programa también va encaminado en el sentido de que este año ha dejado muchas fricciones familiares, muchas dificultades familiares. El confinamiento no para todo fue el momento para encontrar la armonía en el hogar, para superar algunas diferencias, incluso para encaminar proyectos que se los dio el silencio del confinamiento a muchas familias, sino que también se dieron muchas situaciones bastante complicadas dentro del hogar. Y creo que de esto llevaban como la mayor, o la estadística, el recuento de todas estas situaciones que al final muchas terminaron en el DINAF. Y por eso tenemos a la licenciada Ninosca Alfaro, que
Bueno, ustedes se encontraron con todas estas situaciones, con lo que dejó el confinamiento, de esas experiencias complicadas, difíciles, ¿cuáles conocieron ustedes? Y que tiene que ver más que todo con maltrato o algunas situaciones que se salían de esa armonía familiar, sobre todo con los niños, licenciada. Claro, así es, como usted muy bien lo ha comentado, esta situación, no solamente el tema de COVID-19, sino también fenómenos naturales, ETA e IOTA, ha dejado una cantidad increíble de niños, niñas y adolescentes afectados emocionalmente, psicológicamente, y además hemos recibido pues diferentes cantidades de denuncia a través de la plataforma del sistema de emergencia 911, 911, como es la manera correcta de mencionarlo, y pues desde este Sistema Nacional de Emergencias tenemos personal que está recepcionando todo tipo de denuncias. Pues producción tiene dos diapositivas que se han preparado con estadísticas para que ustedes puedan observar cuáles son esa incidencia dentro de las vulneraciones de derechos contra la niñez y cuáles son esas diferenciaciones. Estas son las estadísticas, sí, licenciada, sí, y usted no la puede describir, las que llegaron al DINAF, sí, estamos hablando. Sí, en este año. Sí. Sí, en este año Ayúdenos. hasta el 14 de diciembre. Sí. Podemos ver la barra más alta con 378 denuncias que fueron recibidas específicamente al sistema 911. Además de estas... ¿Qué tipo de denuncias? Aquí podemos ver, la barra en azul me refiere a las denuncias que están por maltrato por transgresión. Quiere decir todo aquel maltrato que incurre en violencia física, golpes, quemaduras, todo lo que ustedes se puedan imaginar en la parte física, ¿verdad? Moretones, etcétera. Aquí podemos ver diferentes tipos de casos, desde la quemadura con cigarrillo, quemadura con plancha, quemadura con una brasa ardiendo, por ejemplo, entre otras, fracturas de costillas, niños que han sido lesionados ¿Las fuertemente. mayores víctimas, licenciada, en este caso son mayores o son niños en este caso, en estas denuncias? Hay diferentes rangos de edad, ¿verdad? Además de este tipo de denuncia también está el maltrato por omisión. Hay que recordar que cuando hablamos de maltrato no solamente estamos hablando de la acción, que en este caso sería un golpe o un insulto o una mala palabra hacia un niño, sino también el omitir o el dejar de hacer cualquier acción que esté orientada al cumplimiento de sus derechos. Por ejemplo, si yo dejo como padre de familia, madre de familia, noto que mi niño está enfermo, pero dejo pasar 2 semanas y no lo llevo al centro de salud o a alguna asistencia médica, estoy cometiendo un maltrato por omisión porque estoy omitiendo el derecho a la salud que tiene. Y en la barra este salía también ese maltrato por omisión, que era la barra amarilla. La siguiente. Sí, la siguiente barra, aquí ahí la podemos miramos. observar el Maltrato por omisión. Por omisión, sí. 222 alcanzamos a leer aquí de... Sí, de denuncias. Tenemos que recordar que estas estadísticas son las denuncias que se reciben por llamada, pero también están las denuncias anónimas que llegan directamente a la oficina, están las denuncias en donde la persona libremente expresa que es ella quien está denunciando, pero por el tema también de la confidencialidad y protección a las personas que hacen sus denuncias, tenemos el sistema de denuncia anónima, ¿verdad? Que también se llena la denuncia en cualquiera de las oficinas regionales y también se puede hacer la denuncia al 911. Todas estas denuncias se canalizan y tienen que ver con, o están estrechamente ligadas al trabajo que hace la DINAF en este caso, que es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Sí, nosotros trabajamos interinstitucionalmente dando una respuesta en conjunto, ¿verdad? Cuando es una vulneración de derechos, pues es DINAF el ente encargado de tratar de, primero, detener esa violencia, alejando al niño de ese entorno de violencia y segundo, remitiendo a las instancias competentes como es la Fiscalía de Niñez a través del Ministerio Público, que son los encargados de perseguir el delito cuando hay un delito. O sea, una cosa es vulneración de derechos y otra es cuando ya se incurre en un delito, como por ejemplo el maltrato por transgresión es un delito, abuso sexual infantil, todas sus modalidades, desde actos de lujuria, violación especial y todas las que conoce el Código de Niñez, Adolescencia y Familia y también las sanciones que genera el Código Penal. Ahora, licenciado Roger Martínez, a mí me ha llamado la atención
estos días, y yo creo que usted lo ha visto, muy pocos hondureños no se han percatado de esos dos casos que revelaba anteriormente, de situaciones que no estábamos bueno, no estamos acostumbrados a verlas en el país, sobre todo de esta acción que tomó esta joven madre en contra de su esposo. Y estamos viendo luego y hace muy poco la planificación de una hermana que atenta contra la vida de su propia hermana. ¿Eso es producto del confinamiento o es que realmente este proceso, algunos dicen no de evolutivo, sino de involución que vamos teniendo en la sociedad, nos va llevando a esas situaciones que no es fácil digerir, imaginarse a una esposa planificando y atentando contra su propio marido, y a una hermana, que son casos más comunes porque sí se han dado? El primero es que me llamaba la atención porque no lo teníamos registrado todavía. ¿Frente a qué estamos? ¿Producto de la pandemia, del confinamiento, o es que si esta involución social nos va llevando a esto? Bueno, yo francamente, o sea, creo que la dinámica familiar sí se ha visto afectado pues, por el tema este del confinamiento durante la pandemia, porque sí, definitivamente, bueno, una psicóloga aquí, es una situación de estrés, realmente era una situación que nadie esperaba. Yo recuerdo todavía el domingo 15 de marzo, pues uno sabía que algo iba a pasar, que ya había habido un caso, pero jamás pensamos que íbamos a estar luego encerrados durante varias semanas y que luego estamos 9 meses después y no terminamos de recuperar pues del todo lo que estamos acostumbrados a vivir, que yo creo que nunca lo vamos a recuperar del todo, de todas formas, ¿no? Pero creo que entonces ese tiempo de cambio de rutinas, de hábitos, definitivamente se impacta en las personas y luego las personas somos las que componemos los grupos familiares y creo que ahí eso tiene que haberse dado. Ahora, ese deterioro, digamos, de las relaciones personales y en este caso las relaciones conyugales o las relaciones fraternas, yo no creo que sea producto de la pandemia. Efectivamente hay un tema. Fíjese usted, si es cierto lo que se sospecha o lo que dicen los medios en el caso de la hermana que manda a quitarle la vida a su hermana, ¿no? Dice aparentemente por un tema de herencia, ¿no? O sea, lo que pasa, don Ulises, es que estamos en una sociedad en la cual pareciera que lo material es lo más importante. O sea, mucha gente piensa que lo más importante en la vida es acumular, 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 ¿verdad? Y aquello que decían nuestros abuelos, más valgo, entre más tengo, más valgo. ¿Verdad? Y creo que ahí sí tenemos un problema, le digo, de deterioro de la concepción misma de lo que es el valor del ser humano, lo que decía don Óscar Osorio, ¿no? O sea, estamos celebrando en Navidad la vida, ¿no? El nacimiento del Hijo de Dios. Y luego, pues no somos capaces de respetar la vida del hermano, como en este caso. Y en el caso, claro, sí nos llama la atención, porque aquí tenemos, ¿verdad?, la psicóloga del DINAF. Pues al revés, sí hay muchísimo maltrato, por ejemplo, el caso del maltrato doméstico, ¿verdad? Incluso llegando al crimen, y hemos visto, ¿no? Casos, ¿verdad? De que yo recuerdo hace un tiempo en la zona norte, de un tipo que porque la novia no le hizo caso fue y la mató, ¿verdad? Y punto, así, ¿no? Con todos esos resabios machistas que no logramos todavía arrancarnos en este país y que manifiestan de mil maneras, ¿no? Y ese es tal vez como el extremo. Nos sorprende un poco cuando es al revés, ¿verdad? Porque no es lo usual. Ordinariamente, o sea, la víctima suele ser la mujer, aunque también en este caso se haya dado al contrario. Pero yo creo que es un tema de deterioro más bien de concepto, o sea, la concepción de lo que es la sacralidad de la vida humana, o sea, realmente cómo la vida humana es sagrada, ¿no? Y luego vivimos envueltos, ¿no? ¿Cómo le digo? En todas unas corrientes de pensamiento contemporáneo que asustan. Mira, ahí está el caso de España, que acaban ahorita de legalizar, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? Y entonces, después de un proceso relativamente breve, y usted dice realmente esta vida no vale la pena vivirla, y, ¿verdad? Y el Estado, además, queda obligado, a través de su sistema de salud, a conceder ese deseo. Entonces, claro, eso entra, le digo, y entonces, claro, la vida humana, se pierde el respeto por la vida humana y da igual que esté vivo o que esté muerto. Entonces, para mí eso no es un tema que tiene que ver directamente con la pandemia, aunque sí entiendo, ¿verdad? Y sí comprendo que el confinamiento y todo este tema de nerviosismo, imagínese usted haber estado encerrado y como, ¿verdad? En alguna caricatura leí que decían, quédese en su casa, y luego en la costa norte ahora salga corriendo de su casa porque se la va a llevar el río. O sea, es una situación complicadísima. Y luego estar durante 6 semanas ya debajo de un puente, o sea, sí, efectivamente, o sea, aquel que tenga una psique suficientemente sólida como para no verse afectada por una situación como esta, es un campeón, ¿eh? Pero las personas normales solemos ser vulnerables a este tipo de cosas. Entonces, sí es cierto que la gente está
como más, y uno lo ve, por ejemplo, a veces yo lo he visto en la agresividad de las personas en la hora de manejar, en lo que sea, la gente está como más dispuesta a pelear, ¿no? Está como más, pelea con mayor facilidad, está más nerviosa, está más estresada, y eso, claro, seguramente se reflejó en la familia, se refleja en la familia, pero yo pienso que ese deterioro, sobre todo, insisto, del respeto a la vida humana, del respeto al otro, en su manera de ser, de pensar, es un tema previo. Y que la pandemia sí definitivamente lo ha acentuado, y con los últimos fenómenos naturales realmente, sobre todo en el norte del país, la situación pues se ha vuelto todavía más crítica. Ahora, licenciado Oscar Osorio, ¿esto no se puede asociar entonces Sí. a la pandemia, el hecho de ver estas situaciones o estos dos casos que le he revelado? Bueno, y solo para citar unos, porque habrán muchos más. No tiene que ver con la Sí. pandemia, sino que de repente ya con una condición, no se preocupe, licenciado, tiene que ver con una situación ya que sabemos nosotros está dentro de la familia, está dentro del ser humano. Los dos casos que le he mencionado. Ulises, es que, y a todo el teleauditorio, hay que saber interpretar algo. La pandemia no solamente vino a desnudar la fragilidad del sistema sanitario de nuestro país. La pandemia vino a desnudar la fragilidad en los vínculos familiares. Cuando escuchamos las estadísticas que la licenciada nos está compartiendo, no es fruto de COVID-19, es que lamentablemente lo voy a decir así, la conducta, la violencia, mejor dicho, se ha vuelto un comportamiento en la vida del ser humano. Roger lo decía, la manera como se maneja un automóvil, la forma como reaccionamos ante un desacuerdo, la manera como increpamos al familiar. A mí me ha tocado tratar, por ejemplo, en terapia a esposas que le tienen miedo a su marido, comentarle algo porque es una explosión de emociones tremenda. Entonces, el COVID-19 nos vino a revelar las áreas o los aspectos que no están funcionando bien dentro de la familia. ¿Y por qué no están funcionando bien? Porque quizás como persona no estoy funcionando bien. Manejo mal mi temperamento, arrastro situaciones condicionantes desde mi infancia, manejamos, hay áreas debilitadas a nivel de matrimonio y familia por años, y ya estar, como decía el licenciado Roger, sumergidos en esta burbuja, en esta casa, conviviendo, ya eso pues genera un conflicto cada vez mayor. Las estadísticas lo dicen. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, que se incrementó de una manera escandalosa las denuncias por violencia doméstica, ojo que la violencia, y bien lo decía la licenciada, la violencia doméstica no solamente es golpe, la violencia doméstica también es silencio, la violencia doméstica también es a nivel de la economía, o sea, hay diversas aristas de violencia doméstica. Y eso genera entonces toda una presión emocional altamente negativa. Roger decía, sí, hay aquí hay como dos tipos de familias. Aquellas que se acostumbraron, y discúlpenme lo que voy a decir, a darse en la madre, y que para ellos es normal gritarse, ofenderse, agredirse, decirse palabras ofensivas, tirar puertas, golpetazos. Pero habemos otras familias que hemos sabido interpretar este momento como para fortalecer vínculos, para reparar lo mal hecho, para desarrollar la cultura de diálogo, para interactuar asumiendo roles protagonistas positivos dentro de la familia. Entonces, no es que todas las familias en Honduras están así, pero hay un buen número de familias que tienen componentes, por decirlo así, tóxicos, que tienen componentes que están enfermando los vínculos, que están deteriorando la interacción. Y eso condiciona a factores de agresividad, a factores componentes, por ejemplo, de consumo desmedido del alcohol, a factores de amenazas
Y vemos esas situaciones de los casos que usted ha mencionado, Ulises, que para mí no son fruto de COVID-19. Ya es como, es que la violencia ya es una conducta. Miremos, por ejemplo, de la programación de los canales televisivos. Miremos, por ejemplo, el tipo de películas que se pasa, por ejemplo, en momentos tan interesantes como Semana Santa o Navidad, cargados de violencia. O sea, los juegos de videos, los niños, los adolescentes y aún personas adultas juegan a matar. O sea, ya como que la violencia es un juego, ya como que lo estamos viendo como normal. Y eso enferma, ojo, no a la familia, enferma a la sociedad. Y si enferma a la sociedad es porque el ser humano se está enfermando. Entonces, es fundamental hacer un alto y revisar nuestro comportamiento individual, nuestras actitudes ante el tema violencia en relación a la familia, en relación al matrimonio. Ojo con un elemento que ha mencionado el licenciado Óscar Osorio y que tiene que ver con esa adicción a los celulares, a las tablets y sobre todo de los niños. Y ese es el tema que vamos a dejar pendientes para después de la pausa comercial. Nos vamos a ir a la pausa comercial y vamos a dejar pendientes ese tema porque yo he insistido mucho en ese tema, en el hecho de dejar a los menores a la deriva prácticamente con los celulares, con todos estos sistemas de video que les trasladan la violencia y por ahí ya conoceremos de los expertos qué puede dejar en un niño o qué puede este niño replicar en su círculo más cercano que es la familia, pero luego en la escuela y cómo esto se puede traducir esta convivencia con la violencia que viene a través de los juegos, de esos juegos que pasan muy metidos los niños, cómo puede esto afectarlos en un futuro. Cierro antes de irme a la pausa comercial preguntándole a la licenciada Ninosca Alfaro, en este caso de la pandemia, psicológicamente eso va multiplicando y como creando una represa, una contención para las personas que han estado en confinamiento de frustración, de escuchar malas noticias y que esto al final se traduce en expresiones de violencia, licenciada, y que violencia que se saca justamente en el círculo que están obligados a convivir y a vivir, que en este caso es el hogar, y convivencia con los que tienen más cerca, en este caso los hijos y la esposa. Claro que sí, en lo que va del año, en total se han recepcionado 34.790 denuncias, casi 35.000 denuncias al año. Que supera otros años. Este año, sí, y hay especial también, hay una segunda diapositiva que muestra que en el mes de septiembre se dio un repunte aún más alto y como usted mencionaba, en estos espacios de convivencia hay que tomar en cuenta, así como también el licenciado Óscar mencionaba, factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo son los que están relacionados al consumo de alcohol, lo que él también mencionaba con el tema de falta de control de impulso, falta de inteligencia emocional. Son cuestiones que en la academia, a menos que seamos psicólogos, ¿verdad? O psiquiatras o personal relacionado a la salud mental, pero tienen que ser temas que tendrían que estar dentro de la educación como una norma. La inteligencia emocional, la toma de decisiones, la asertividad en esa toma de decisiones y cómo manejar ciertas situaciones de la vida para no llevarnos a tener esa falta de control de impulsos que me hagan explotar y elaborar violencia sobre mi familiar más cercano. Y con lo que usted mencionaba acerca de pues los juegos de violencia, así como también mencionaba el licenciado Óscar, lo que sucede es que en el núcleo familiar se trabaja lo que es un sistema de creencias y se trabaja lo que es también un sistema de valores. Entonces, ¿qué sucede? El juego o esos estímulos violentos lo que hacen es destruir ese sistema de creencias que se ha implementado en el hogar, tomando en cuenta que sea un sistema de creencias saludable y de valores. Entonces lo que hace es como contrarrestar, ¿verdad? Porque si yo estoy constantemente expuesto a estímulos agresivos, lo que hace es contrarrestar y me cambia totalmente ese sistema de creencias e introduzco al niño en un sistema en donde la violencia es algo común, es algo normal y empiezo a ver normal tanto la agresividad de la figura de dominio y la sumisión de la figura
que está en desventaja. Esa gráfica, si me ayuda nada más solo a describirla así rápidamente, licenciada, estamos hablando de las denuncias Sí. que llegaron por diferentes causas, es por mes. Siempre al 911. Sí. Sí, este es por mes, tenemos los 12 meses y vemos que hay pues una elevación, como ustedes pueden ver, algunos meses se disminuye, ¿verdad? Septiembre Y pareciera que otros es en donde septiembre, sí, en se septiembre multiplican las- es ¿Por qué? es el repunte. Pues la verdad nosotros en diferentes meses, en este año, como es un año atípico, realmente se pudieron haber observado diferentes denuncias, tanto por situaciones que se dieron en albergues. Nosotros hemos tenido presencia en 60 albergues, más de 5.000 niños fueron atendidos con atenciones multidisciplinarias que incluyen medicina, psicología, asistencia legal y asistencia social. Y como decía también el licenciado Oscar, no es que la pandemia la pandemia vino a desenmascarar o a destapar estas situaciones de violencia que incluso se daban en el hogar, pero las personas lamentablemente perdieron sus viviendas, van a una situación de albergue y en el albergue se sigue replicando la situación de violencia. Entonces vemos cómo es un comportamiento que realmente ya está en el diario vivir de las personas y debemos evitarlo mediante diferentes factores protectores, como es una convivencia sana, tiempos de esparcimiento, tiempos de convivencia familiar y en mucha escucha activa sin el teléfono presente, que es algo importante. Bueno, Sí. vamos a ir a la pausa comercial, pero ya dejábamos planteado el tema porque esta sí es una preocupación. Bueno, particularmente siempre me ha llamado la atención cómo estos niños se conectan a los celulares y destaco los niños porque, veas, es el sector o ese el papá y la mamá también. que hay que protegerlos, pero a veces están en familia. Son todos. Y están en los mismos juegos. Entonces, esto sí es un tema que habrá que tratarlo. Y vean, ¿por qué abordamos este tema? Porque venimos saliendo de un confinamiento, nos tienen amenazados que podemos caer en otro confinamiento y estamos casualmente hoy en las vísperas de Nochebuena, en el momento donde muchas personas están pensando en la convivencia, pero también las advertencias que muy puntualmente les ha dicho el licenciado Óscar Osorio, hay que usar el sentido común en este caso para protegerse uno y proteger a lo suyo. Vamos a ir con Gabriel Andino con los mensajes a la pregunta que le hemos planteado el día de hoy, un día atípico, les decíamos, una víspera atípica de Nochebuena. Gabriela. Licenciado, damos lecturas a algunos de los mensajes que han llegado a nuestras redes sociales. La familia es la primera empresa de toda sociedad construida con pilares bien cementados como ser el amor a Dios, inculcar valores, el respeto y la empatía. Reflexión, cosechas lo que siembras y antes de curar el cuerpo debes curar el alma. Dios bendiga a Honduras, nos comenta Eduardo Ulloa. Ever Ariel Núñez, hay diferencias dentro de la familia que son casi irreconciliables. Pongo un ejemplo, los hijos que están peleando en este momento por una herencia. Entre hermanos hay enemistad por ese tema. Otros son familiares que una vez que tienen sus hijos y su esposa, se olvidan de sus padres. Miguel Zelaya, con irresponsabilidad en manejo de esta pandemia, corrupción sin precedentes, impunidad y libertad de corruptos, casos emblemáticos en los hospitales móviles, con 95 millones gastados por este gobierno y no se sabe dónde. Solo queda como mejor proyecto intentar sobrevivir. Esos son algunos de los mensajes que nos llegan a nuestra plataforma de redes sociales. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos. A recordarles la pregunta, la vamos a poner en pantalla para que compartan con todos nosotros pues realmente qué está pasando en la familia y también cuál es su proyecto su proyecto personal de cara a un nuevo año y donde pues hay algunos cambios que se están registrando producto de todo este confinamiento. Dejábamos, licenciado Roger Martínez, esta que es una preocupación para una gente, pero también es un tema invisible para otros y tiene que ver con la incursión y la penetración que han tenido todos estos medios electrónicos que llegan casualmente a los más vulnerables y creo que los decía la licenciada Ninosca que los niños que entran a estos juegos electrónicos vienen de repente a darle vuelta a los patrones que se les ha enseñado en el hogar. Lo que les enseña en el hogar en toda una semana, pues de repente en media hora se los puede tirar al cesto un videojuego para un pequeño, para un niño.
Mire, yo creo que aquí hay un tema que es fundamental, es decir, para que una familia funcione como familia, o sea, porque la familia es una entidad social importantísima, tiene unos elementos que le son muy propios y efectivamente donde, sobre todo, una de las funciones más importantes de la familia es la transmisión de valores. Ahora, para que haya transmisión de valores, y esto yo no me canso de repetirlo, tiene que haber, don Ulises, tiempos y espacios compartidos. Pero usted habla del niño que se mete a su pantalla a jugar, pero es que usted ve, no es un tema solo de los niños, es un tema también de los adultos. O sea, hay adultos que gastan horas de horas metidos en una pantalla, ¿verdad? Y las escenas tristísimas que hemos visto todos, de que supuestamente está la familia reunida, pero cada quien está metido en su pantalla y no hay ningún tipo de interacción entre el uno y el otro, y así no se pueden transmitir valores. Y luego además hay un tema, ¿no?, que es un tema muy, muy serio y que tiene que ver con el respeto a la vida y el respeto al prójimo, y que tiene que ver todo. Una de las cosas que está teniendo acceso mucha gente joven hoy es el tema de la pornografía a través justamente de las pantallas, que antes era difícil, ¿verdad? No era tan difícil acceder a ella, pero había que jugárselas para no había poder tantos llegar. medios. No había tantos medios, pero ahora es fácil, ¿verdad? Como buscar una palabra en Google y usted puede encontrar ahí cualquier cosa, ¿no?, que usted quiera. Pero, y luego el problema es que los padres de familia no estamos ejerciendo. Yo creo, yo he dicho en algún momento que lo que a veces tenemos es una crisis de identidad, en el sentido de que, ¿qué significa realmente ser padre? ¿Qué significa ser madre? Y luego la otra cosa es que se ha mencionado aquí, lo decía el licenciado Alfaro, el tema del autodominio, que el tema del autocontrol. O sea, creo que hay como una explosión de sentimentalismo, la gente solo quiere hacer lo que le apetece, lo que quiere, lo que le gusta, ¿verdad? Y falta autocontrol, porque es normal, por ejemplo, que en un clima familiar se den situaciones de conflicto y que uno quisiera estallar. Pero si uno es maduro, y si uno tiene control de sus emociones, uno pues simple y sencillamente, ¿verdad?, ve cómo se calma, cómo se tranquiliza, sobre todo para no causar daño a los demás. Pero creo que como tener autodominio, nos cuesta ser señores de autodominio, nos cuesta ser señores de nosotros mismos, y a veces pensamos como que tenemos derecho, entre comillas, ¿verdad?, a actuar de cualquier manera, con la esposa, con los hijos. Y luego repito ese tema del aislamiento, o sea, tenemos familias juntas, y eso puede haber pasado en este tiempo de pandemia, pero no familias unidas. Porque sí, efectivamente compartimos el mismo espacio, pero cada quien está metido, le digo, dentro de su pantalla, ¿verdad?, dentro de sus redes o revisando, ¿verdad?, los estados de WhatsApp o lo que sea, y eso le puede consumir a usted horas de horas. Y ahí entonces, ahí no hay transmisión de valores. Eso es una de las cosas. Bueno, porque alguien que fue tan bien criado comete un crimen como este, pues simple y sencillamente, efectivamente, hubo un momento en el cual, porque los seres humanos somos influenciables, y todo eso, así como el cuerpo termina un poco siendo lo que uno come, igual todo lo que uno consume, ¿verdad?, de información, pues termina condicionándole la conducta a uno, justamente. Y yo creo que a veces los padres no somos conscientes. Hace falta algo que decía un orientador familiar inglés, David Isaac, intencionalidad en la vida familiar. O sea, que uno diga, uno de padre y madre, ¿qué es realmente lo que yo quiero? ¿Verdad? Porque eso no se puede improvisar, don Ulises. O sea, creo que hace falta que papá y mamá hablemos un poco más, pero qué queremos de los hijos, qué valores queremos transmitir, cómo queremos que sea esta familia, cómo queremos que estos hijos sean el día de mañana. Porque si aún pensándolo, luego en el ejercicio de su libertad los hijos hacen lo que quieren, imagínese usted, si usted no le pone intención a la vida familiar y deja que los hijos hagan lo que quieren, ahí realmente, y claro, entonces hay un montón de influencias. Y otra de las cosas que yo no quiero dejar de decir es que tenemos en este momento pésimos referentes. O sea, en el mundo del espectáculo han sido excepciones la gente que ha valido la pena imitar, pero ahora está en el mundo del deporte, o sea, que ha sido, usualmente en el mundo del deporte la gente joven tenía referentes buenos, había gente a la que podía imitar, pero uno va viendo cómo se convierten en superestrellas, que lo que les importa muchas veces es la cantidad de millones que ganan, ¿verdad?, por encestar una pelota, por meter un gol, y luego una vida personal, privada, un poco, bueno, no vamos aquí a juzgar a nadie, pero deplorable. Y es lo que los hijos van viendo, es lo que la gente joven va viendo. Yo lo decía hace un rato, la importancia que les da a los medios materiales, al dinero. Eso que alguien ha dicho, que hay niños que dicen, cuando yo sea grande quiero ser narco. Es cierto. Porque está rodeado de mujeres bonitas, tiene helicóptero, tiene un carro monstruo, ¿verdad? Y hago lo que quiero y la ley la creo yo. Y entonces hay niños que por falta justamente de esa transmisión de valores y de esa cercanía de los padres en la vida familiar, pues terminan
queriendo copiar, ¿verdad?, a modelos tampoco recomendables. Y es un tema, o sea, creo que los padres primero tenemos que caer en cuenta en eso y reconocer cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol, o sea, por qué realmente hemos tenido esos hijos y qué tenemos que hacer con ellos. Y eso, ojalá, justamente estos tiempos en el que ha habido de alguna manera menos actividad, porque hemos tenido tiempo de estar, si bien es cierto, trabajando desde la casa, pero creo que ha habido más espacios de reflexión, que realmente reflexionemos. Y que pueda haber un antes y un después de la pandemia. O sea, cuando ya efectivamente, como decía Oscar, nos podamos abrazar de nuevo sin miedo, con los amigos, con la gente a la que queremos, que los hondureños hemos sido muy querendones y hemos estado como con los brazos amarrados, ¿verdad? Encontré ayer a una persona, ¿no? Y entonces me vio una exalumna mía de secundaria de hace muchísimos años, y Mr. Martínez, y bueno, y decirle, bueno, no nos podemos abrazar, o sea, porque no es bueno que nos abracemos, aunque querramos abrazarnos, porque yo no sé si usted es asintomático o si yo soy asintomático. Y en ese sentido, creo que en este caso, Oscar lo diría, ¿verdad? Un acto de amor es abrazar y besar a alguien. En este momento, un acto de amor es abstenerse de abrazar y besar, sobre todo a aquellas personas que pueden correr algún riesgo. Bueno, y le decíamos que el programa era precisamente eso, y por eso acuñábamos la pregunta de que es un momento de paz, un tiempo de armonía, pero también un tiempo de reflexión. Ese es el propósito. La máxima del programa es compartir con ustedes algunas reflexiones para que sirvan para afrontar un nuevo año y que pues se haga un repaso de lo que ha dejado precisamente la pandemia. Insisto con este tema, licenciado Óscar Osorio, que tiene que ver con esta facilidad con que los niños tienen acceso a estos medios electrónicos y también la poca vigilancia que existe y a dónde nos puede llevar esta situación o a dónde nos está llevando como sociedad cuando realmente entran sin ninguna vigilancia. Y me decía Carlos Andino en la producción de que justamente en estos tiempos de Navidad, donde los pequeños entran en algún receso en sus centros educativos, estamos hablando sobre todo los que están en el sector privado, porque el sector público, ustedes ya saben cómo estos pequeños han quedado totalmente a la deriva, pero en este tiempo es donde más se venden juegos, estos juegos que entran los pequeños y luego les transmiten la violencia, y que es precisamente lo contrario a lo que se les ha enseñado en los hogares. Y lo que no existe en muchos casos, licenciado Óscar Osorio, es vigilancia de los monitoreos de los padres. Lo que pasa es lo siguiente, prolongando un poco el comentario de Roger, es que hay padres de familia que asumen que la vida familiar funciona en automático, que es como un carro automático, que solo se enciende y automáticamente va haciendo los cambios conforme a la velocidad que va adquiriendo. Pero la familia no funciona en automático. La familia funciona cuando papá y mamá asumimos nuestro rol de una manera pedagógica, porque somos los primeros maestros para la vida de los hijos. Ese componente conductual, la apertura dialogal, la apertura afectiva, son elementos esenciales, fundamentales, especialmente cuando el ser humano está en esa primera infancia de 0 a 7 años, que es fundamental. Lo que decía la licenciada, tenemos en la familia, tenemos ciertos lineamientos, a veces en el aspecto religioso, en el aspecto moral, en el aspecto dialogal. Entonces, cada uno, el miembro de la familia, como papá y mamá, debemos de dar las directrices, pero también debemos de ser ejemplo a seguir. El dilema que se está viendo y que a mí me toca tratar en las asesorías a matrimonios, a familias, es que papá y mamá queremos llevar una relación de iguales con los hijos. Una relación de iguales es una relación de amistad. Y yo siempre le digo, y yo creo que Roger va a estar de acuerdo conmigo y no sé la licenciada, pero ¿por qué queremos ser amigos de los hijos? Los hijos ya tienen suficientes amigos. Los hijos lo que necesitan es un papá y una mamá, que establezcamos valores, que establezcamos normas, que establezcamos límites en el núcleo familiar. Entonces, un pequeñín cuyo papá o mamá quiere ser amigo o amiga de su hijo, de su hija, se vuelve complaciente.
Entonces, no ponen límites, no establecen normas, ni mucho menos modelan valores, principios. Entonces, desde ahí viene a desembocar toda una serie de factores que, por ejemplo, si usted ve las estadísticas, y no sé si la licenciada tiene acceso a esto, la situación de los menores infractores de la ley aquí en Honduras va haciéndose cada vez más grande. El dilema es los componentes que establecemos nosotros como padres, los límites, el sí y el no, el proyecto de vida que nosotros como padres tenemos en relación al funcionamiento como núcleo familiar. Entonces, yo no me centraría básicamente en los niños, yo me centro en los padres de familia. Mire, yo he tenido experiencias en mi oficina interesantes. Me lleva un adolescente, por ejemplo. Un adolescente, hablemos de 15 años, me lo llevan. ¿Y por qué lo trae? Bueno, es que viera que está rebelde, viera que solo pasa metido en los juegos de video, viera que se nos va de la casa, se nos escapa. Ok, cuando comienzo a trabajar con el joven y le pregunto, ¿cómo es tu relación con papá y mamá? No, hombre, si mi mamá es una bruja, mi mamá es una amargada. Mi papá, no, si mi papá tiene otra mujer, si mi papá tiene otros hijos, si mi papá es un borracho. ¿Sabe qué? Termino trabajando con los padres, no con el adolescente. Entonces, muchas situaciones que se dan en la familia es fruto de la conducta llena de desaciertos de nosotros los adultos. Entonces, lo primero que debemos de trabajar somos nosotros los adultos. ¿Cómo es posible que un pequeñito de 2 años ya tenga acceso a un celular? Muchos estudios hablan que una persona debe de tener acceso a un celular a partir de los 7 años, no antes de los 7 años. Pero lamentablemente el celular es como el entretenedor de un bebé, de un niño, de una niña. Entonces, desde ahí van adentrándose a procesos adictivos. No digamos, por ejemplo, situaciones donde estos padres del siglo XXI, como yo les llamo, estos hombres y mujeres que se ponen al mismo nivel de los hijos y también se compran su caja de juegos, su PlayStation, lo que sea, su Nintendo, lo que quieran comprarse, y se ponen a la par de sus hijos. Pero no hay límites, no hay horario, no hay normas. Entonces se desemboca en un proceso de adicción donde pareciera que las cabezas del hogar son las primeras adictas a esa situación. Entonces yo creo que, en primer lugar, quienes debemos de pasar, reflexionar, la palabra reflexionar significa interiorizar, es volver, flexionar, flexión hacia adentro, es hacer una introspección y verme a mí como figura paterna, como figura de autoridad, y hacer una revisión seria de mi fortaleza, mis debilidades. Ojo, y muchas veces el problema está en que vemos todo como normal. Es que como fulanito también lo hace, es que como mi primo también les compró, pero cada familia es un núcleo original, cada familia es un núcleo original que hay que cuidar, hay que proteger y hay que desarrollar. Ahora, en este caso, sobre todo cuando se dan esas situaciones dentro de la familia donde se ha perdido prácticamente el control de lo que miran, de lo que hacen los hijos, y lo decía el licenciado Oscar Osorio, o lo insinuaba en el sentido de que, vean, el mejor ejemplo no es lo que se dice, sino lo que se hace. Y en este caso, licenciada, a ustedes me imagino que les llegan muchos casos, les toca abordar muchos casos de pequeños, de niños, de niñas que han pasado por situaciones en las que prácticamente son como cervatíos los pequeños, que no han tenido ningún control de los padres, que no han tenido ninguna orientación de los padres, y esos son los casos que y que terminan justamente en el trabajo que ustedes hacen en el DINAF. Niños, si podemos usar un término, licenciada, prácticamente perdidos, que andan en la nada porque no han tenido ninguna orientación. Sí, lo que mencionaba el licenciado Oscar en relación a los menores de edad en conflicto con la ley es un factor o es una consecuencia, y como él mencionaba, o sea, los niños no son el problema, son un síntoma, son el síntoma de una situación familiar
que está carente de mucho afecto, de mucha comunicación sobre todo, y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí hemos hablado tanto de la figura de padre como un ser al que vale la pena imitar, y también la figura de padre como una autoridad, que viene a ser la primera autoridad dentro de ese sistema de creencias que está inserto en un niño. ¿Qué sucede? Si el padre no es esa persona a la que precisamente yo pueda imitar, ¿por qué? Porque está lleno de traumas del pasado, porque está lleno de conflictos, lleno de temores, lleno de situaciones que no lograron resolver en algún momento en específico. Entonces es importante también, como mencionaba el licenciado Roger, tomar en cuenta cuál es la dirección que yo voy a trazar para la crianza de mis hijos. Hay una crianza negligente, hay una crianza autoritaria, hay una crianza autoritativa, y dentro de estas lo importante es no irnos al extremo, ni ser demasiado negligente y no tomar esa figura de amigos, porque no somos amigos, y yo también estoy muy de acuerdo, no somos amigos, sino que tenemos que ser una figura de autoridad que inserte valores, que inserte amor, confianza, y sobre todo una ruta que debe ser pues encaminada a tener un hijo feliz, no lleno de cosas materiales, como mencionaba también el colega, ¿verdad? Sino un hijo que pueda luchar por sus sueños, que pueda luchar por sus objetivos y que no se rinda tan fácilmente ante la adversidad. ¿Qué sucede cuando nosotros siempre intentamos ser solamente amigos? Pues empezamos a descuidar el tema de autoridad, no hay límites, y el niño va creando ese sistema de conciencia en donde si mi padre, mi madre no han sido figuras de autoridad, no lo va a ser un maestro, no lo va a ser la maestra, no lo va a ser un policía, no lo va a ser cualquiera de esas figuras de Y se pierde autoridad el respeto por todo. que dentro de la sociedad vienen a marcar límites. Entonces ya empezamos con otras dificultades de salud mental y a nivel de trastorno o de inicios de algún trastorno que me van generando más violencia y más violencia. Yo creo que, perdón, don Ulises, Sí, no. o sea, hablando del tema que decía el licenciado Alfaro, el tema de autoridad, creo que es importantísimo entenderlo, o sea, porque lo que pasa es que a veces también se confunde autoridad con poder. Y la autoridad solo se gana con el prestigio. O sea, el poder se tiene con una placa en el escritorio, ¿verdad? Pero realmente no significa de porque yo detento un cargo y el mismo cargo me da un poder, yo voy a tener autoridad. Entonces es lo que sucede. Entonces, por eso digo yo, un padre que no ejerce como padre, porque realmente, o sea, no va, si no es una persona a la cual el hijo va a respetar, a admirar, sino que, ¿verdad? O sea, realmente es una persona que lo que busca es imponer su poder con gritos, con golpes. Entonces el efecto más bien va a ser contrario, o sea, porque va a generar una rebeldía y luego y va a haber una imitación también de esas conductas indeseadas. Yo creo que es el tema, o sea, y ahí es donde los padres no se nos puede olvidar de el gravísimo compromiso que tenemos de dar buen ejemplo, que no podemos dar ejemplo de perfección porque no somos perfectos, pero sí, don Ulises, o sea, por lo menos de gente trabajadora, que lucha, que se interesa. Y también la otra que hay que tomar en cuenta es que, claro, la familia no es un ente aislado. O sea, hay un contexto social, que yo decía, o sea, fuera de cámaras. Tuvimos la pandemia, tenemos la pandemia, tenemos los fenómenos sociales, ¿verdad? O sea, 2 huracanes en 2 semanas, ¿no? Prácticamente. Y viene el huracán político el próximo año. A mí eso me preocupa mucho, o sea, porque digo, o sea, va a ser otra fuente de estrés, de conflictos, de dificultades, de pleitos en la sociedad hondureña, que claro, permean a la familia. O sea, la familia no está aparte, la burbuja familiar ahorita en el tema del COVID, pero no es que la familia está exenta de ese contexto. Entonces, un padre de familia que efectivamente, le digo, perdió el trabajo, ha tenido problemas con las tormentas y encima va a enfrentar luego una situación social problemática, ¿verdad? Pues definitivamente la cosa se va a complicar más. Le escuchamos, licenciado, tenía una acotación. Sí, un aporte más a lo que está mencionando Roger, porque la familia es ese núcleo sensitivo de la sociedad, donde va a impactar todo. Inflación. Es increíble cómo en este tiempo de pandemia hay un incremento en la canasta básica. Es increíble. Sí. Es increíble cómo los actos de corrupción que han existido durante esta pandemia y antes de la pandemia impactan. Entonces, todo eso impacta en el núcleo familiar. Todo eso genera un impacto emocional. Todo eso genera un conflicto tremendo. Entonces, el dilema está en que
en que estamos en medio de un mar embravecido. Las familias hondureñas estamos en medio de un mar embravecido. COVID-19, situaciones de malos gobiernos y gobernantes, corrupción, lo que dice Roger, viene esa oleada fuerte a nivel de la política partidista, la situación económica, viene la situación, por ejemplo, de desempleo que se ha incrementado. Entonces, todo eso tiene un impacto. Ahora, no significa que porque esa situación esté así, es que yo voy a manejar mal mi temperamento, es que yo voy a manejar irresponsablemente mis emociones, pero son ingredientes que afectan. El ejemplo típico, Costa Norte, Valle de Sula. Muchas personas están en un albergue, bien lo decía la licenciada, hay actos de violencia ahí. Entonces, todo eso desarrolla componentes que son como una bomba de tiempo, son como una bomba de tiempo. Y lamentablemente, y lo digo con todo respeto, ningún gobierno le ha puesto la atención debida al tema familia. Han creado instituciones, sí, pero ese tema sensitivo de valorar la vida, de fortalecer el matrimonio como elemento esencial del núcleo familiar, de crear espacios de promoción humana, de promover a la familia empobrecida a una mejor condición, no existe. Es todo un proceso de manipulación. Entonces, toda esa situación, corremos el riesgo que nos pase una factura social. Y nos pase una factura social a nivel de delincuencia juvenil, a nivel del narcotráfico, porque el narcotráfico se aprovecha de estos infantes, de estos niños, y de pronto también el efecto de desintegración familiar, y no quiero olvidar el fenómeno lamentable de la migración. Entonces, son elementos que golpean fuertemente al núcleo familiar y que van generando todo un cisma que tiene repercusión a nivel social. Bueno, y también esto que les decía en algún momento, de que el mejor ejemplo no es lo que se dice, sino lo que se hace, y esto no aplica solo para la casa, esto aplica para el mismo Estado. Vean, la gente está viendo qué están haciendo los políticos. Y yo recuerdo, por ejemplo, un personaje siniestro que está muy cerca del actual presidente de la República, que en una reunión, y ese siempre es mi concepto, yo he tenido ese concepto de este funcionario público y que lamentablemente es uno de los que conduce y mueve los hilos del país. Pero les decía en una reunión que él tenía con los diputados del partido oficialista, vean, la gente, escuche usted la catadura moral o la altura que puede tener este personaje político. Traemos a colación esto porque aplica. Son ejemplos que está viendo la gente de lo que hacen los políticos. Lo miran los niños, aunque no lo crean los políticos, pero vea usted lo que manejaba este personaje siniestro. Y les decía en una reunión con los diputados afines, con sus parciales, les decía, vea, la gente en las elecciones no va a medir a nuestro partido, le decía, por lo que nosotros agarramos, casi le decía, por lo que nosotros nos robamos, por otras situaciones, sino lo que va a medir la gente es por lo que tenga de comida en su casa, de acuerdo a cómo tenga el estómago. Y cuando yo me pongo a pensar en estas situaciones, en cuál es la visión política que tiene este personaje, me pregunto, o sea, a él no le importa el ejemplo que le traslade a la población hondureña, el concepto que tenga el hondureño de él, si tiene la convicción o la percepción de que la gente va a olvidar todo lo que ha hecho. A él lo que le interesa es llevarle comida, no importa de dónde salga esa comida, o no importa qué tipo de comida le ponga en la mesa. Entonces la clase política tiene una responsabilidad muy marcada en esto, en dar el ejemplo, y lo decía el licenciado Roger Martínez. Son los políticos los que nos tienen que trasladar el próximo año una sensación de armonía, una sensación de un cambio, una sensación de moral en la administración de la política, en el quehacer de la política. Pero cuando escucha uno conceptos como los que les estoy virtiendo en este momento, de un personaje que está muy cercano al primer círculo de poder, no le da frío y dice, bueno, a estos no les importa lo que hacen, sino que reparan más en lo que dicen, en este arte de vender ilusiones
en este arte de cazar electores en estos procesos electorales. Pero, insistimos, la clase política tiene una responsabilidad muy marcada para el próximo año, porque dependiendo del tono de la próxima campaña electoral, así estaremos construyendo una nueva sociedad para un próximo gobierno. Así que insistimos y repetimos en esto. El ejemplo, señores que están involucrados en este quehacer de la actividad política, no es lo que se dice. No es lo que se dice, sino lo que se hacen, y empiecen a hacer las cosas distintas, porque viene toda una generación que pues le va a construir los muros o las bases de esta Honduras que ha sido Ulises, severamente golpeada. Sí, le escucho, licenciado. Perdón que le interrumpa, pero a usted ha mencionado algo. Estos políticos, no se olvide que muchos o muchas de ellos son esposos y padres. Esposos y padres. ¿Qué modelo le están enseñando a sus hijos? O sea, es que hay que cuestionarnos directamente en nuestra conducta, en nuestros principios, en la manera como estamos conduciendo nuestra vida, porque hay personas que lamentablemente, dirigentes políticos, gobernantes, pero se les olvida que son padres, que son madres y que están a su entorno sus hijos y que les están enseñando la cultura del robo, la cultura de la mentira, de la manipulación. Entonces, es que esto es una tragedia para la familia, una tragedia. El empresario, por ejemplo, que no paga sus impuestos, el empresario que paga un salario injusto, le está enseñando a sus hijos, así tienes que actuar, así tiene que ser. Entonces, es que aquí todo núcleo familiar debe de pasar un proceso de examinarnos seriamente. Si queremos una nueva Honduras, necesitamos una familia diferente, necesitamos familias cimentadas en la fe, pero también cimentadas en los principios fundamentales de las normativas de convivencia social. Bueno, y estas son las situaciones que muchas veces los políticos lo dicen, pero ya cuando uno viene a ver las acciones, ya es cuando repara la sociedad hondureña en lo que está haciendo. Y vea, esto va creando esta cultura de lo que la gente va teniendo o se va desconectando de la misma institucionalidad que se necesita en este momento. El programa de hoy precisamente era eso, llevar un espacio de reflexión. Por eso les decíamos, es tiempo de paz, tiempo de armonía y también tiempo de reflexión. Viene un nuevo año. Salimos de un año atípico en el que, bueno, el país le ha pasado de todo, a la familia le ha pasado de todo, y aquí estamos. Yo sé que en el recuento de daños muchos dirán, pero yo perdí a mi familia, perdí a mi hijo, perdí a mi padre, a mi abuela. Pero en medio de todo esto, el común denominador de los hondureños se apresta a celebrar en una burbuja muy pequeña, porque así nos lo manda las sugerencias de los expertos en materia sanitaria, pero queda el espacio para la reflexión de lo que puede venir o lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, como hondureños para el próximo año. La pausa comercial y ya volvemos. ¿Qué está pasando en la familia? Es la consulta que realizamos este día en Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. De inmediato nos trasladamos a Facebook, dice Jeffrey Lardi, pero es necesario ver la génesis del problema. Estamos viviendo una lucha por mantenernos con vida, un trabajo, la salud, la educación y la alimentación. Esto conlleva a comportamientos inusuales en la población, motivado por la necesidad de adquirir los recursos básicos. Se ha creado un esquema mental generalizado orientado a la búsqueda de recursos en un sentido competitivo. Marcia Betancur, el problema no es la familia, dice. El enojo que el pueblo hondureño tiene es hacia la corrupción. El saqueo de este gobierno es repudiable. El nivel de corrupción que este partido que gobierna ha hundido a Honduras. Agradecemos sus participaciones en nuestras plataformas de redes sociales. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a Frente a Frente. Vean, recogiendo lo que decía uno de los televidentes de la frustración que carga la gente de repente por todo lo que pasa, por todo lo que ha pasado este año, por la pandemia, por el encierro, los fenómenos naturales que sacudieron y golpearon al país, sobre todo a la zona norte y a los departamentos como Santa Bárbara, Lempira.
Vea, todo esto se va convirtiendo como en una represa, en una reserva de todo este desencanto que va teniendo la gente, y cuando ya ven algunas acciones que se derivan del mismo Estado, todo esto, licenciada, se convierte como en una represa. ¿Y esto en qué momento el ciudadano lo descarga? ¿En qué momento lo expresa? Toda esa frustración que sí la genera si no sabe canalizar todo esto que ha venido pasando, ¿cómo la traslada, cómo la manifiesta y contra quién la manifiesta en este caso? Sí, es importante recordar que la estructura de un sujeto gira alrededor de 3 aspectos. Primero, el tema ambiental, que compone todo lo que es la sociedad, cómo funcionan las diferentes instancias, cómo funciona el cumplimiento de derecho, cómo funciona también esa correlación que hay entre la parte de la iglesia, por ejemplo, el sector educativo y todo lo que tiene que ver con el factor ambiental. Luego tenemos algo más específico, el tema familiar, la dinámica familiar, y finalmente algo mucho más específico que son los factores internos o factores de personalidad que cada uno de nosotros tenemos. En este sentido, es importante trabajar cada una de estas estructuras. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esta manera, pues vamos a ser un poco más resilientes, vamos a tomar mejores decisiones, y aunque, como ya mencionaban también los compañeros, estemos viviendo una situación sumamente compleja a nivel social, pues vamos a buscar mecanismos con los cuales salir adelante, con los cuales saber propiciar pues el beneficio de nuestra familia en cuanto a su bienestar emocional, bienestar también de salud mental. Sin embargo, si no es así, si no se trabajan o si no se cuidan estas estructuras, pues sin duda que vamos a llegar a una falta de control de impulsos, a liberar estas emociones de una manera errónea, tratando mal a los demás, y con el simple hecho muchas veces de, como se mencionaba, el tema de cuando voy conduciendo con violencia, no respetar mi turno, a la larga todas esas son cosas también que sirven de formato para nuestros hijos también, para los niños, niñas, adolescentes. O sea, la frustración primos, de las personas la manifiestan en la calle luego la llevan a la casa. En el hogar. Y hay algo muy importante, a veces se piensa que los niños o niñas no son víctimas si no se les agrede directamente a ellos, pero cuando hay violencia doméstica que se extiende a la violencia intrafamiliar, entonces la UNICEF menciona también que no solamente un niño o una niña o adolescente es víctima cuando hay una agresión directa, sino cuando ve que entre sus padres hay violencia, ese malestar es violencia también, porque está viendo cómo su padre, que es una figura de autoridad y de protección, en un esquema saludable, se convierte en el victimario de su madre, golpes, malos tratos. Y no solamente quiero enfatizar en que solo la mujer es la víctima, porque muchas veces también los hombres, los padres de familia sufren de violencia psicológica, malos tratos, demeritaciones, humillaciones, y todo esto de parte de su pareja, de su pareja, de su esposa, y hay que tomarlo en cuenta. Porque ¿qué sucede? Que vamos a vivir en constante equivocación si mantenemos estos esquemas de que solamente la mujer puede recibir violencia. Entonces, en la medida en que nosotros aprendamos a darle el valor tanto a la figura masculina como a la figura femenina, vamos a ir también insertando en nuestros hijos ese mismo ejemplo, ¿verdad? Porque lo que sucede es que muchas veces siempre vemos como victimario o como el malo de la película a la figura masculina. Claro. Y eso hace que de una o de otra manera vayamos perdiendo cierto rumbo. Claro, no quiero decir que las mujeres no son víctimas, porque como bien lo dijo el compañero Roger, mayoritariamente son las víctimas, claro, mujeres y niñas. Es el común denominador. Exactamente, pero no quiere decir que no va a haber ningún hombre que sufra de violencia, ¿verdad? En este sentido, hace algunos días se realizó una campaña que era contra la violencia de género. Y pues nosotros también como DINAF estuvimos bastante activos promoviendo este tipo de mensaje en donde pues la violencia no sea el principal ingrediente de los hogares, ¿verdad? Sino más bien un trato de igualdad, un trato de paz, de compasión, de amor.
y de entendimiento, la creación de espacios saludables, de espacios de convivencia y sobre todo rutinas que nos ayuden a poder liberar el estrés y la tensión. Al inicio de la pandemia nosotros como DINAF promovíamos, por ejemplo, el hecho de no estar tanto tiempo expuestos a noticias que nos de muertos, de enfermedad, de cosas trágicas. Si no, se decía, bueno, lo más recomendable es reunirnos como familia una hora específica al día para informarnos de la situación del país, porque tampoco vamos a andar, ¿verdad?, en una nube o desconectados, pero no bombardearnos con aquel tipo de información que lo que hacen es realmente cargarnos de tensión, y si una persona no maneja bien sus emociones, lo que va a hacer es actuar violentamente. Ahora, a mí me llama la atención, o más bien me lleva a la preocupación, licenciado Roger Martínez, el hecho de la polarización que hay dentro de la sociedad hondureña. Uno lo puede apreciar incluso en los mensajes que nos llegan a las plataformas que están dispuestas y a la orden de nuestros televidentes. Vea, hay una polarización que al final termina en una descalificación. Entonces yo me pregunto, licenciado, ¿qué va a pasar en el próximo año, que es un año político? Si y uno sabe que esta polarización y esta tensión que hay entre hondureños, y esto es por cuestiones políticas, va a ir subiendo de tono, nos va a volver una sociedad más agresiva, más violenta, más dada a descalificarnos unos con otros. Ya estamos en eso y pareciera que nos abocamos a una jornada en la que se va a multiplicar esta anomia social de descalificación. Mire, vamos a ver, yo creo que desafortunadamente sí, hay, ¿verdad? Se ha vuelto muy común entre nuestros políticos la descalificación, anular al otro, o sea, todo lo que el otro hace está malo y este tipo de cosas. Efectivamente, esperemos que este año que viene no vaya eso a aumentar, porque eso sí, como decía Oscar tan claramente, termina afectando todo el ambiente de convivencia social y termina definitivamente impactando en la familia. O sea, a mí es penoso, a mí, incluso viendo fuera de Honduras, a mí me preocupa lo que está pasando en los mismos Estados Unidos. O sea, es decir, les digo, la democracia que había sido modelo en el mundo, de repente hay alguien que no quiere aceptar el veredicto del pueblo. Entonces, en Honduras, además, el fenómeno que se da, ya entrando al plano más político, así sociológico, de interpretación de la realidad nuestra. Primero, si usted ve en las encuestas, el 70%, al menos el 70%, no quiere saber nada de política. Y los políticos no se dan cuenta de eso, como que no ven las estadísticas. Si ellos mismos mandan a hacer las encuestas y luego se les olvida leer, o sea, leer en el sentido verdadero de la palabra, no solo leerla, sino entender lo que arrojan esas encuestas. Ni siquiera tienen partido la gente, dice, porque no quieren, se ve que hay un rechazo por sus mismas actitudes. Entonces yo creo que eso tiene que hacerlos pensar, ¿no? Ahora, y luego entonces hay unas cúpulas que realmente generan a veces incluso caos y violencia y situaciones como las que hemos vivido en el momento en el país, pero son una minoría y secuestran al resto del país, llevándolo por unos derroteros que realmente, si uno le preguntara a la gente de a pie, como yo, o sea, que realmente no es eso lo que le interesa ni es eso lo que quiere, porque ¿sabe qué? Lo más doloroso es que uno ve que al final lo único que les interesa son sus propios intereses, sus propias cosas, mantener un estatus de privilegio, poder disfrutar de algunas cosas, luego más se echan a la gente a pelear incluso en la calle y debajo de la mesa se ponen de acuerdo. Yo creo que en ese sentido el pueblo ha ido siendo más consciente, ¿no? de que esa es la realidad y cómo realmente, y por eso han ido perdiendo credibilidad. Pero yendo al tema del programa, o sea, a mí lo triste es que, claro, eso termina impactando a las familias, eso termina generando nerviosismo en la sociedad, ansiedad, preocupación. Pregúntele a cualquier psiquiatra, bueno, aquí hay una psicóloga, no sé cómo han subido los casos de depresión y ansiedad, porque no solo es por el encierro, es porque la gente ve hacia adelante y dice, wow, ¿y ahora qué va a pasar? Y esta gente, ¿cómo es que no ha cambiado de actitud? O sea, ¿tiene que haber otra pandemia o qué? ¿Cuántos huracanes tienen que venir o tiene que haber algún terremoto para que estos políticos se den cuenta en el país que estamos viviendo y cómo tienen a las personas en una situación tan complicada, ¿no? Y en una crisis permanente? Y eso, repito, entonces termina afectando directamente al núcleo familiar, o sea, un padre de familia consciente y preocupado por los problemas del país, que está efectivamente dándose cuenta de toda esta situación, uno llega a la casa y diciendo, yo alguna vez incluso lo he pensado, si yo fuera más joven, posiblemente habría pensado en irme
Yo he criticado mucho a la gente que se va, a la gente que manda a estudiar a los hijos afuera y le dice, mira, y si podés no volvás, que es un fenómeno que se ha dado mucho últimamente en Honduras. Y esos son los privilegiados, los que Exacto. tienen la forma de sacar y los sus otros hijos. que se van en las caravanas, Claro. ¿no? Pero es porque gente, entonces, yo digo, qué triste, hay una ceguera de no querer leer esa realidad, de no poder entender realmente lo que está pasando y que evidentemente exige un cambio de actitud, y un cambio de actitud que también va a beneficiar a los núcleos familiares. Porque uno lo que quiere es morir, porque es la verdad, o sea, morir, crecer, nacer, crecer y morirse en su país. Pero, le digo, a veces puede ser unas políticas o un ambiente social expulsor, y le digo, unos que van a mandar a los hijos fuera, le dicen, no volvás, o los que se tienen que ir, ¿verdad? Porque no tienen otra opción, porque hay gente, a mí uno de los dramas para mí que afectan a la familia directamente, porque el sueño que tiene un hombre y una mujer cuando se casan de tener su propia casa, y que de repente hay un tipo y le dice, te vas de la casa o te mato, ¿no? Como ha pasado en algunas zonas de Tegucigalpa y de las ciudades grandes de Honduras. Es traumático. O sea, ¿cómo voy yo luego a ser cariñoso y a sonreírle a mis hijos y a mi esposa cuando me han dicho en 24 horas te tenés que ir de esa casa que me ha costado los ahorros de mi vida o te voy a matar? ¿Y si está suspendido del trabajo? ¿Y si ya perdió el trabajo? Pues si ya perdió el trabajo, le han dicho te voy a pagar la mitad, nada más si querés, ¿verdad? Y si no, pues ahí está la calle. O sea, y creo que todo eso ha venido afectando a la familia, pero yo creo, don Ulises, o sea, que una cosa que sí está clara y que creo que es un mensaje clave de este programa es que ahí es donde tenemos que trabajar los hombres y las mujeres, los adultos, el tema del autocontrol. O sea, porque hay que entender esta situación, digerirla, buscarle soluciones, pero luego no explotar y tampoco terminar haciéndole daño a la gente que más queremos, porque entonces entramos en una situación de ansiedad, de estrés, ¿verdad?, de nerviosismo, que terminamos explotando en contra de la esposa, en contra de los hijos, ¿verdad?, haciéndoles daño y de manera muchas veces involuntaria, pero hace falta como todo un ejercicio virtuoso, ¿verdad?, para evitar caer en esas explosiones que a veces caemos, ¿verdad? Yo oigo muchachos que dicen que mi papá está insoportable. Y bueno, habría que ver las preocupaciones que tiene tu papá, tenés que ser más comprensivo, o mi mamá también, tenés que ser más comprensivo, porque lleva la carga del hogar y te has dado cuenta que de repente se ha quedado con medio salario o sin salario y que tiene que ver cómo saca adelante a la familia. Es una coyuntura, le digo, y por ahí es donde vamos otra vez, que ojalá y que aquellos que quieren ser los líderes de este país entiendan lo que traen entre manos y que no se trata de un botín al que hay que caerle encima y repartírselo, que eso es lo triste, sino a ver cómo logramos sacar adelante este país y sacar adelante a todas las familias. Que al final lo que sucede, como dice Óscar Osorio tan claramente, o sea, dentro de cada familia es lo que va a pasar en la sociedad. O sea, el que va a delinquir, en algún lugar lo criaron, ¿verdad? Y padre, madre, pero si efectivamente el clima social está así, le digo, tan complicado, pues también dentro de la casa se va a reflejar esa situación. Bueno, vamos a salir con un compromiso comercial, pero al retorno vamos a decirle a los hondureños, hemos planteado una situación que, bueno, está ahí entre nosotros, la polarización, está las dificultades que nos dejan la pandemia, el encierro, el confinamiento y todavía la amenaza de que nos puede llegar una nueva cepa y que para el próximo año, si no se toman las medidas pertinentes y el respeto a la bioseguridad que nos sugieren los expertos, podríamos volver a este confinamiento. Entonces, con todas esas situaciones, decirle a los hondureños, y precisamente al regreso de la pausa comercial, y vamos a entrar de lleno ya con el licenciado Óscar Osorio, decirles que en medio de todo esto, hombre, todavía hay la esperanza, la expectativa, que es lo que no se puede perder, de que vienen mejores tiempos, de que viene un mejor país y que la mejor construcción que podemos hacer nosotros como sociedad es precisamente ahí en el entorno más cercano y que es precisamente nuestra familia. Así que nos vamos a la pausa comercial, retornamos ya prácticamente en la recta final del programa con ese mensaje de aliento, porque en medio de todas estas vicisitudes que ya las hemos planteado, también hay un espacio para esperar un mejor porvenir, esperar un mañana más soleado, como decían nuestras generaciones anteriores y como también se mantiene ese dicho hasta el día de hoy. Un mañana con más sol, con más verdor en la naturaleza, con más expectativas que lo que nos ha pasado el día de hoy. Y solo acuño y recojo una frase que le escuché en la película Lo que el viento se llevó: mañana es otro día, y eso lo debe tener
como muy consciente y como muy seguro la gente, no todo se ha terminado en lo que pasó ayer y en lo que está pasando hoy. Insisto, mañana es otro día. Al regreso de la pausa comercial, pues abordamos ya en la recta final del programa precisamente esta temática. Ya volvemos. Ya en la recta final de Frente a Frente damos lectura a los últimos mensajes de este día. Los padres no cumplen con su rol porque pasan todo el día trabajando para comprar alimentos, medicamentos, alquileres, el alto precio de la energía eléctrica. Esto para los padres que cuenta como un empleo. Para los padres desempleados la situación es mucho más grave. La preocupación de los padres se centra en que los hijos tengan que comer, dejando relegado el tema de los valores y el amor en la familia, nos dice Jeffrey Lardi. Otro mensaje de Miriam Xiomara Amaya. Excelente tema, lástima que la cultura de nuestra sociedad no le interese este tipo de tema. Los padres de hoy en día se vuelven chavos por decir ser amigos de los hijos. Los padres del siglo XXI han perdido su función social, no forman valores en la familia, creen que dar techo y comida es todo y que complacer caprichos y deseo es ser buen padre. Ya los hijos y los padres tienen sus amigos. Padres e hijos deben reconciliarse con la verdadera función donde hay respeto, confianza y valores espirituales, morales que sobresalgan. Agradecemos sus participaciones. Continuamos con el foro. Bueno, pues ya prácticamente en la recta final, así de forma muy breve, el licenciado Óscar Osorio, bueno, experto en temas de familia, a los hondureños, en medio de todas estas vicisitudes, pues no se pueden llenar de desengano, de desencanto, de frustración, porque pues siempre hay avenidas para encontrar en alguna medida soluciones a los problemas y el país está lleno de muchas opciones y esas opciones vendrán, licenciado. Muchas gracias, Ulises. Sí, yo creo que la palabra clave en esto es lo que la licenciada mencionaba, resiliencia. Esa capacidad de hacer frente a la adversidad de la vida, transformando, por decir así, el dolor como esa fuerza interior para seguir adelante. Creo que estamos en un tiempo propicio para hacer replanteamientos a nivel de la vida, a nivel de la convivencia familiar, a nivel de la interacción en el hogar. Creo que estamos en el momento propicio para saber interpretar que el ser humano no solamente tiene necesidades materiales. El ser humano tiene una necesidad fundamental de sentirse acogido, de ser valorado, de ser respetado, el sentido de dignidad humana. Eso se acrecienta en la familia. Así que debemos de seguir adelante y también una propuesta para los medios de comunicación, generar espacios para crear programas de orientación de vida familiar. Eso es fundamental para crear la cultura de la vida desde la producción de este tipo de programas. Bueno, y en este caso, licenciado Roger Martínez, aquí es como la capacidad de demostrar de lo que están hechos los hondureños, como dicen, o como dice un libro por ahí, dice, en el fuego se tiemple el acero. Claro, claro. Aquí es demostrar la resiliencia de los hondureños frente a estas vicisitudes. Y insisto en esta frase, mañana es otro día, estará lleno cargado de mucho color, de muchas luces, de muchas expectativas. Sí, yo creo que incluso de todo este tema de pandemia y de fenómenos naturales podemos sacar unas cosas buenísimas, porque yo he visto gente que podría haber estado en su casa porque tiene la vida resuelta, llevando a cabo proyectos de solidaridad de una manera pero impresionante. O sea, yo creo que de alguna salieron manera, muchos emprendedores. Mucho, y no, además, mire, de las crisis se sacan, cierto, a veces cosas malas, pero también se sacan cosas buenas, y yo creo que una de las cosas buenas que han sacado tanto la pandemia como los fenómenos naturales ha sido el tema de la solidaridad. Ha sido impresionante. Cocinas donde se preparaban 1.500 comidas, gente, pero además gente que, repito, o sea, podría haber estado muy tranquila en su casa, y sin embargo, empresas donde realmente se preocuparon, ¿verdad?, de que sacaron una estadística de cómo estaba su gente y se aseguraron de que lo más pronto que pudieran tuvieran otra vez ropa limpia y una cama donde dormir y un sitio seguro donde poder terminar de pasar el aguacero. Es decir, yo creo que ese tipo de cosas se dieron. Entonces yo creo que ahí es donde, o sea, sí, y en ese sentido creo que sí podemos tener esperanza. Tener esperanza, no, o sea, al final uno termina construyendo con su actitud su propio entorno, y si uno procura ser positivo, tener esperanza, ¿verdad?, no centrarse en las cosas malas, efectivamente desarrollar la resiliencia, ¿no?, esa capacidad de volver al estado original, ¿no?, o sea, de no dejarse vencer por las situaciones, creo que es importante, pero sí no quiero dejar de decir que la responsabilidad mayor está en los padres.
O sea, nosotros al final somos los que vamos a dar el tono en la vida familiar y somos los adultos los que tenemos de alguna manera madurez y tenemos que ver cómo generamos un clima en el cual los hijos se sientan tranquilos, confiados, ¿verdad? O sea, y con cierto realismo nosotros irles haciendo ver las situaciones, pero yo creo que hay que ver hacia adelante con esperanza. Usted efectivamente lo que dice, no, que el viento se llevó, no. Mañana será otro día, va a haber que recomenzar, pero sí, don Ulises, o sea, que aquellos que nos lideran estén en sintonía. Estén en sintonía, o sea, que realmente no tienen que cambiar las actitudes, ¿verdad? Y no pueden pretender que van a seguir gobernando, aquellos que quieren gobernarnos, al mismo país que hemos tenido atrás, porque entonces vamos a salir de una para caer en otra peor. Y sí hay formas, licenciada, de fortalecer la personalidad en situaciones tan complicadas como estas, donde pues ya sabemos que nos ha pasado de todo, pero sí hay como mecanismos de fortalecer dentro del campo que ustedes manejan, el campo profesional de la psicología, de fortalecer la personalidad y de ayudar al entorno familiar. Claro, aunque no sea en todos los casos la misma situación, porque sabemos muchas personas podemos desarrollar ciertas actividades si estamos en nuestro hogar, meditación, una alimentación adecuada, pero ¿qué sucede también con aquellas personas que aún están en albergues, que no tienen su espacio propio, que están con otras personas que no necesariamente son sus familiares? Entonces sí se vuelve una situación atípica, complicada. Sin embargo, no podemos caer en la desesperanza, porque la desesperanza es el primer signo, el primer elemento que nos hace llegar a un nivel de depresión, ya sea leve, moderada o grave. Y en este sentido, pues no vamos a salir muy bien librados si a la situación ambiental y a la situación de carencia que se está viviendo, caemos en un estado de depresión, una enfermedad mental, pues eso precisamente lo que tenemos que evitar. Entonces, el tema de tratar de alimentarnos de una manera adecuada, evitar el consumo de alcohol, de cigarrillo, de cualquier sustancia psicoactiva que pueda afectar nuestro sistema nervioso central y por consiguiente también porque nuestras algunos acciones. se refugian precisamente en eso, Sí, para eso tratar es lo de que salir sucede. de los problemas. Es un tema de prioridad, es un tema que en vez de gastar en alcohol, en vez de gastar en cigarrillos, voy a tratar de mantener una dieta al menos con verduras, o sea, sé y todos lo sabemos que no estamos como que en una situación de comprar tal vez la mejor carne, ¿verdad? No todo el mundo está en esa situación. Pero sí, en vez de comprar alcohol, en vez de comprar cigarrillos, tratar de comprar una verdura, de comprar una fruta, de alimentarnos mejor, porque en este sentido también la alimentación juega un papel importante a nivel de neurotransmisores. Y no es una cuestión de solo por vanidad, sino que a nivel de neurotransmisores cerebrales, la alimentación, el tema de ejercicio, meditación, compartir con las personas que amamos, activa nuestros neurotransmisores y eso genera serotonina, que es lo que causa precisamente el sentimiento de bienestar y de felicidad. Y en este sentido voy a poder tomar decisiones que me ayuden a salir de la adversidad en la que yo estoy. Bueno, y habrá que decir, nunca el auxiliarse en la bebida, el auxiliarse de repente en una droga, en cualquiera de las drogas va a ser la solución a los problemas. Esto solo va a multiplicar los problemas en la casa y obviamente que lo va a orillar mucho más a una depresión. Y una depresión en estos tiempos, vea, es bastante complicado superarlas porque, como decimos nosotros, cada quien en este marco de la Navidad y el fin de año, cada quien anda como en sus tareas, en sus compromisos personales, familiares y sociales. Así es que, pues aquí lo que habrá que hacer es una profunda reflexión y insistimos en demostrar de lo que está hecho el hondureño. Hay mucha gente que le ha tocado en esta pandemia cargar con lo más complicado, sobre todo aquellos que en este momento o están suspendidos o no tienen un trabajo. Yo sé que no es nada fácil decirle, vea, póngale buena cara al mal tiempo, pero siempre hay la expectativa de que las situaciones van a cambiar en el país, de que va a haber un panorama, si no de entrada en el próximo año,
pues las situaciones van a ir mejorando con el transcurso del tiempo, porque se ha empezado a activar la economía, el comercio, la gran industria, y esto va a ir abriendo los espacios necesarios para volver a recuperar todos esos trabajos que se perdieron o esos trabajos que en este momento están en suspenso. Salimos con la última pausa comercial, regresamos ya nada más para las conclusiones finales. Bueno, prácticamente ya estamos en la recta final, ya nos agarró el tiempo en el programa del día de hoy. Licenciado Óscar Osorio, sus conclusiones finales en 30 segundos, lo escuchamos. La familia es factor fundamental para la vida de una sociedad. En la medida que nosotros trabajemos en fortalecer vínculos, en generar espacios de comunicación, en promover afectividad en el hogar, en reforzar la dignidad de la persona humana, tendremos una sociedad totalmente diferente. Y eso nos involucra a todos en el buen sentido de dar la mejor versión de nosotros en nuestro hogar. Bueno, gracias, el licenciado Óscar Osorio, experto en temas de familia, que nos ha acompañado, y gracias por haber aceptado la invitación y haber compartido pues todos sus conocimientos acerca de este trabajo que lo ha venido desarrollando a través del tiempo para llevarles estas reflexiones, pero también estas expresiones de aliento para la familia. Licenciado Roger Martínez. Yo solo quiero recordar, ¿no? Efectivamente, la Navidad es una fiesta espiritual, es recordar el nacimiento del Hijo de Dios. Yo creo que es tiempo, siempre ha sido y debe seguirlo siendo siempre un tiempo para comunión familiar, estar cerca, demostrarse el cariño con todos los cuidados que hay que tener ahora, pero sí procurar eso, ¿no? O sea, que realmente los hijos, el esposo, la esposa se sientan acompañados, que sepan que no están solos en medio de tantos problemas. Bueno, gracias, licenciado, por habernos acompañado y por haber aceptado la invitación. Gracias. Licenciada Ninosca Alfaro, psicóloga de la Dirección de Niñez y Adolescencia y Familia DINAF. Sí, bueno, finalmente pues un llamado a padres, madres, representantes legales, cuidadores primarios, que vigilen constantemente a sus niños, niñas, adolescentes, que les brinden el amor necesario, el afecto, sobre todo el acompañamiento oportuno y la escucha activa. Además, a la sociedad en general, tomar en cuenta que la niñez es responsabilidad de todos y cada una de nosotros. Y finalmente, pues motivarles a que tengan el hábito de la denuncia, marquen el 911 para realizar cualquier denuncia sobre vulneración de derechos o por una situación que esté pasando un niño, niña, adolescente que afecte su integridad física y su integridad emocional también. Bueno, gracias a todos y gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa. Feliz Navidad para todos, estamos en la víspera de la Navidad, los conceptos y lo que se ha dicho aquí en este programa, pues habrá que refrescarlos para esperar primero con precaución este tiempo, pero también con mucho optimismo, porque les insisto con esta frase que siempre habrá que esperar un mejor devenir, un mejor porvenir, y les recuerdo, mañana es otro día, en medio de todas las dificultades siempre habrá un día más luminoso y habrá que esperarlo con mucho más optimismo. A todos gracias, los invitamos a que continúen con la programación habitual de Canal 5, El Líder. Buenos días.